Luca Lampariello habla todos los días con personas que no existen. Les discute, les pregunta, les corrige. Les cuenta historias en italiano, en ruso, en mandarín. Y cuando comete un error, nadie se ríe. Nadie lo juzga. Nadie cambia de tema para hacerlo sentir incómodo. Luca habla con una inteligencia artificial. Y ese hábito lo convirtió en uno de los políglotas más reconocidos del mundo, con 14 idiomas funcionales. Pero aquí está el dato que nadie menciona. Luca no tiene ningún talento especial para los idiomas. Él mismo lo ha dicho en entrevistas. No nació con ningún don. Lo que tiene es un sistema. Un sistema que, hasta hace muy poco, requería años de viajes, dinero y acceso a hablantes nativos dispuestos a practicar contigo durante horas. Ahora ese sistema cabe en tu bolsillo. Y los políglotas más serios del mundo ya lo están usando para aprender 3 idiomas al mismo tiempo, sin clases, sin academias, sin horarios. Lo que estás a punto de ver no es un tutorial de tecnología. Es la explicación de por qué tu cerebro aprende idiomas de una forma completamente distinta a como te enseñaron, y cómo el modo voz de ChatGPT activa exactamente los mecanismos que la neurociencia lleva décadas estudiando. Al final de este video vas a entender 3 cosas concretas. Primero, ¿por qué el método tradicional de aprender idiomas va en contra de cómo funciona tu cerebro? ¿Y por qué eso explica que hayas estudiado inglés durante 6 años y sigas sin poder mantener una conversación? Segundo, ¿qué están haciendo exactamente los políglotas con el modo voz de ChatGPT, que hace que su progreso sea entre 3 y 5 veces más rápido que con cualquier otro método? Tercero, ¿cómo estructurar tus sesiones para aprender 3 idiomas simultáneamente, sin que tu cerebro colapse? Basado en un fenómeno neurocientífico llamado interleaving, que lleva más de 20 años siendo investigado en laboratorios de aprendizaje cognitivo. Quédate hasta el final, porque la parte más importante no es la tecnología, es entender por qué funciona. Eso es lo que cambia todo. Durante décadas, aprender un idioma significaba una sola cosa: repetición masiva. Flashcards, gramática, listas de vocabulario, cursos en CD, clases con un profesor que hablaba más que tú. El modelo era lineal. Primero aprendes las reglas, luego las aplicas. El problema es que ese modelo no tiene ningún respaldo neurocientífico serio. En 2012, un equipo de investigadores del MIT, dirigido por la doctora Amy Finn, publicó un estudio que demostró algo que contradice todo lo que aprendiste en la escuela. El cerebro adulto aprende gramática mejor de forma implícita, es decir, a través de la exposición y el uso, no a través del estudio explícito de reglas. Los participantes que intentaban analizar conscientemente la gramática de un idioma nuevo cometían significativamente más errores que los que simplemente estaban expuestos al idioma en contexto real. Dicho de otra forma, entre más intentas pensar en el idioma, peor lo hablas. Y sin embargo, el sistema educativo global sigue enseñando idiomas exactamente al revés. Eso es lo que los políglotas entendieron primero. Y es lo que explica por qué el modo voz de ChatGPT no es simplemente una herramienta conveniente. Es una herramienta que, si se usa bien, replica las condiciones exactas que el cerebro necesita para adquirir un idioma de verdad. Aquí está el problema real con aprender idiomas como adulto. No es la gramática, no es el vocabulario, es el juicio. Cuando un niño aprende a hablar, comete errores constantemente. Dice «yo sabo» en lugar de «yo sé». Dice «se rompió solo». Y nadie lo castiga por eso, nadie lo interrumpe, nadie cambia al idioma correcto para resolver la incomodidad del momento. Cuando un adulto intenta hablar un idioma nuevo, cada error se convierte en una señal de alarma. La amígdala, la región del cerebro responsable de procesar el miedo y la vergüenza social, dispara cortisol. El cortisol bloquea la consolidación de memoria en el hipocampo. Y el hipocampo es exactamente donde se almacena el lenguaje. En términos simples, la vergüenza de cometer errores destruye biológicamente tu capacidad de aprender idiomas. Esto no es metáfora, es un mecanismo documentado. Stephen Krashen, lingüista de la Universidad del Sur de California,
lleva más de 40 años investigando este fenómeno. Su hipótesis del filtro afectivo sostiene que cuando el nivel de ansiedad es alto, el cerebro literalmente cierra el canal de adquisición del lenguaje. Entonces, el problema no es que no estudies suficiente. El problema es que cada vez que abres la boca en un idioma nuevo frente a otra persona, tu cerebro activa un sistema de defensa que bloquea el aprendizaje. ¿Y aquí? Es donde el modo voz de ChatGPT cambia las reglas del juego de una forma que ningún curso, ninguna aplicación y ningún profesor humano puede replicar cuando hablas con ChatGPT. En voz no hay juicio, no hay impaciencia, no hay ese silencio incómodo de 2 segundos, mientras la otra persona decide si corregirte o simplemente ignorar tu error para seguir la conversación. La amígdala no dispara, el cortisol no sube, y el hipocampo queda libre para hacer su trabajo. Pero eso es solo la mitad de la ecuación, porque eliminar el miedo no es suficiente. Necesitas además el tipo correcto de práctica. Y aquí es donde la mayoría de las personas que usan ChatGPT para idiomas lo están haciendo completamente mal. El error más común es usar ChatGPT como un diccionario con voz. Preguntan cómo se dice algo. Repiten la frase. Siguen adelante. Y se preguntan por qué, después de semanas, no sienten ningún progreso real. Lo que no saben es que eso es exactamente lo que la neurociencia llama práctica pasiva. Y la práctica pasiva, sin importar cuántas horas acumules, produce retención mínima. En 1994, los investigadores Robert Bjork y Elizabeth Bjork de UCLA desarrollaron el concepto de dificultad deseable. Su investigación demostró que el aprendizaje más profundo ocurre cuando el cerebro tiene que esforzarse para recuperar información, no cuando la información se presenta de forma fácil y repetitiva. Los políglotas que están usando el modo voz de ChatGPT de forma efectiva no lo usan para recibir información, lo usan para generar producción bajo presión controlada. La diferencia es esta. En lugar de preguntar ¿cómo se dice esto en francés?, construyen escenarios donde tienen que pensar, improvisar y responder en tiempo real. Benny Lewis, el irlandés conocido como Fluent in 3 Months, que ha documentado públicamente su proceso de aprender más de 12 idiomas, describió en una entrevista de 2023 que su uso del modo voz de ChatGPT te funciona como lo que él llama conversación de alta densidad. Sesiones de 20 a 30 minutos donde ChatGPT asume un rol específico. Un cliente difícil, un médico, un vendedor de mercado en Tokio. Y Benny tiene que responder sin pausar, sin pedir traducción, sin salir del personaje. Cuando comete un error, no para, sigue. Y al final de la sesión, le pide a ChatGPT que identifique los 3 errores más frecuentes de esa conversación y que explique el patrón detrás de ellos. Eso no es usar ChatGPT como diccionario. Eso es un debrief estructurado. Exactamente igual al que usan los pilotos de combate después de cada misión. Suscríbete si te gusta el video. Pero aquí está lo que todavía no hemos explicado. Porque aprender un idioma así ya es poderoso. Aprender 3 al mismo tiempo parece imposible. Y sin embargo, hay una razón neurocientífica muy concreta por la que no solo es posible, sino que en ciertos casos es más eficiente que aprender uno solo. En 1994, los psicólogos Nate Cornell y Robert Bjork publicaron un experimento que contradijo todo lo que se asumía sobre el aprendizaje óptimo. Tomaron a 2 grupos de estudiantes y les enseñaron a identificar el estilo de diferentes pintores. El primer grupo estudió a cada pintor de forma bloqueada. 12 cuadros de Monet, luego 12 de Picasso, luego 12 de Cézanne. El segundo grupo estudió los cuadros de forma intercalada, mezclados aleatoriamente. El primer grupo se sintió más seguro durante el estudio. El segundo grupo se sintió confundido y menos eficiente. Pero en la prueba final, el segundo grupo obtuvo resultados entre un 40% y un 60% superiores. Esto se llama interleaving o aprendizaje intercalado. Y la razón por la que funciona es exactamente contraintuitiva. La confusión controlada fuerza al cerebro a diferenciar activamente entre conceptos, en lugar de simplemente reconocer patrones dentro de un mismo contexto.
Aplicado a idiomas, esto significa algo radical. Alternar entre 3 idiomas en una misma sesión no te confunde. Obliga a tu cerebro a construir representaciones mentales más robustas de cada uno, porque tiene que distinguir activamente entre los sistemas. Los políglotas que lo están haciendo bien no dedican 3 horas a un solo idioma. Dedican sesiones de 20 minutos a cada uno, en el mismo bloque de tiempo, con ChatGPT en modo voz como interlocutor en cada cambio. La clave está en la fricción del cambio. Cada vez que tu cerebro pasa del italiano al mandarín, tiene que activar un sistema completamente diferente. Ese esfuerzo de transición es exactamente el tipo de dificultad deseable que Bjork documentó. No es ruido, es el mecanismo de aprendizaje. Y hay un dato más que lo hace todavía más interesante. Un estudio de 2019, publicado en el journal Bilingualism, Language and Cognition, encontró que las personas que aprenden múltiples idiomas simultáneamente desarrollan mayor control ejecutivo, es decir, mayor capacidad de cambiar entre tareas, filtrar distracciones y sostener atención. El cerebro políglota no solo aprende idiomas, se reorganiza estructuralmente para ser más eficiente en todo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica real? El sistema que están usando los políglotas más avanzados tiene 3 elementos que no son negociables. El primero es el rol fijo. Antes de cada sesión de voz, le dan a ChatGPT un contexto específico. No dicen simplemente, habla conmigo en francés. Dicen, eres un jefe de cocina en Lyon que está entrevistando a un asistente. Habla solo en francés. Corrige mis errores de pronunciación al final de cada respuesta. Y no cambies al inglés bajo ninguna circunstancia. Ese nivel de especificidad activa el córtex prefrontal de una forma que la conversación genérica nunca logra. El segundo elemento es la presión temporal. Los políglotas más avanzados se imponen un límite, nunca más de 3 segundos de silencio antes de responder. Si no saben la palabra exacta, describen el concepto con las palabras que tienen. Esa restricción fuerza producción fluida, que es exactamente lo que el cerebro necesita para automatizar el idioma. El tercer elemento es el debrief. Al final de cada sesión, le piden a ChatGPT que identifique el patrón de sus errores, no los errores individuales, sino el patrón. ¿Es un problema de tiempo verbal? ¿De género gramatical? ¿De orden sintáctico? Un error aislado es ruido. Un patrón es información accionable. Este sistema no requiere más de 1 hora al día, 20 minutos en cada idioma. Con el modo voz activo, sin texto, sin subtítulos, sin red de seguridad. Los resultados documentados en comunidades como el foro de Reddit, r/Language Learning o el canal de YouTube de Luca Lampariello muestran personas que llegan a conversación funcional en un idioma nuevo en menos de 90 días con este sistema. No fluencia nativa. Conversación real, sostenida, sin colapsar. El patrón que conecta todo esto no es tecnológico, es neurocientífico. Tu cerebro no aprende idiomas acumulando reglas. Los aprende a través de producción real, bajo condiciones de baja amenaza y alta fricción cognitiva. Históricamente, esas condiciones solo existían en un país extranjero, rodeado de personas que no hablaban tu idioma y sin forma de escapar. Ahora existen en tu teléfono. El modo voz de ChatGPT no es un atajo. Es un entorno de práctica que replica las condiciones exactas que la neurociencia identifica como óptimas para la adquisición de lenguaje. Ausencia de juicio, producción forzada, retroalimentación inmediata y posibilidad de intercalado entre idiomas. Los políglotas que lo están usando bien no son más inteligentes que tú. Tienen un sistema. Y ese sistema no está basado en disciplina ni en horas acumuladas. Está basado en entender cómo aprende el cerebro y crear las condiciones para que haga su trabajo. La pregunta que te dejo no es si vas a usar esta herramienta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir estudiando idiomas de la forma que demostró no funcionar? Suscríbete si te gustó el video. Cada semana publicamos sistemas de aprendizaje respaldados por neurociencia, sin relleno y sin teoría vacía.